A continuación, Matemática Quinto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema estimación de peso del área de matemática para quinto grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo laves constantemente tus manos con agua y jabón, y también en esta oportunidad le doy la bienvenida a Pablo en el lenguaje de señas. Bienvenido. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Para esto vamos a principiar recordando algunos conocimientos previos que tenemos cuando vamos al mercado a comprar algunos productos. ¿Qué productos de los que están en estas imágenes se compran por peso? ¿Será que los nabos se compran por peso? No, se compran por manojo o por unidad. Una papa, ¿cómo se compra? ¿Por peso o por unidad? Por peso. Muy bien. Una brócoli, por unidad. El tomate, ¿cómo lo compramos? Por peso. Las zanahorias las compramos por docena o por unidad. También tenemos acá algunas frutas. Las peras las podemos comprar por unidad, pero también las podríamos comprar por peso. Las manzanas también se pueden comprar por unidad y por peso. A ver, una sandía, ¿cómo la compramos? ¿Será que por peso? No, la compramos por unidad. Una piña la compramos por unidad. Los bananos, ¿cómo los compramos? Por docena, por media docena o por unidad. Una naranja, ¿cómo la compramos? Por mano. Muy bien, ya que hemos reconocido algunos aspectos de nuestra vida real en los cuales nosotros practicamos estas medidas que hoy vamos a trabajar, vamos a recordar algunas cosas muy importantes. En primer lugar, las medidas de peso son muy útiles en todo momento, principalmente en la cocina, que es donde nosotros practicamos estas medidas. Vamos a recordar en primer lugar el concepto de medidas de peso. Las medidas de peso se emplean para medir la cantidad de materia de un cuerpo en peso determinado. ¿Cuánto pesa? Nosotros decimos esto pesa 2 libras, 3 libras, tenemos un cálculo de cuánto puede pesar un objeto o también una persona o un animal, porque nosotros también utilizamos peso de acuerdo a nuestra edad y a nuestra talla, también así corresponde el peso. Muy bien, vamos a ver algunas medidas. Las medidas de peso se utiliza una balanza o una pesa para poder medirlas. Hay pesas que utilizamos en los mercados, que son unas balanzas que regularmente son unos guacales que tienen unas pitas y una madera donde se establece el peso, y a esto se le colocan unas medidas de hierro para poder ir marcando 1 libra, media libra, 4 onzas, etcétera, o simplemente las personas que venden en el mercado pesan 1 libra de papa, por ejemplo, y así les sirve para ir calculando el peso de los demás productos que ellos están vendiendo. Muy bien, la unidad de las medidas de masa o peso es el gramo. Solo quiero hacerte una aclaración. La masa es la cantidad en volumen de un objeto. En cambio, el peso es lo que se atrae hacia la superficie de la Tierra. Cuando nosotros tenemos una balanza, hay uno de los 2 objetos que cae más hacia la superficie o que baja que otro. Eso es la atracción que tiene el peso hacia la superficie de la Tierra. La unidad de las medidas de peso es el gramo, y gramo se representa con una G. Hay múltiplos de gramo y submúltiplos. Los múltiplos son más pequeños que el gramo.
Empezamos con el más pequeño. El kilogramo se representa con una K y una G y se lee 0.1 miligramos. El hectogramo serían un centésimo de gramo y el decigramo sería un décimo de gramo. Aquí estamos hablando de algo más pequeño que el gramo. Luego tenemos el gramo, que es la unidad básica que viene a partir de estas tres medidas: kilogramo, hectogramo, decagramo, y luego tenemos los submúltiplos. Un decigramo se representa con una D y una G minúscula y representa 10 gramos, o sea 10 unidades de esto. Un centigramo se representa con una C y una G y se lee 100 gramos. Y un miligramo son 1000 gramos. ¿Qué cosas nosotros medimos en miligramos? A ver, pensemos. Muy bien, las medicinas, las pastillas. Por ejemplo, dice 500 miligramos, 100 miligramos, 50 miligramos. Ahí practicamos los miligramos. Y también, ¿verdad? Un médico, depende del peso de la persona, así va a establecer cuántos miligramos va a necesitar para la medida que va de la medicina que va a necesitar. La dosis de esta medicina se va a determinar de acuerdo al peso, a la talla, y de esto dependerá cuánto vamos a tomar de este medicamento. Muy bien, ya que hemos visto estas medidas, vamos a ver otras medidas más familiares que sí las utilizamos con mayor frecuencia. Estábamos hablamos de onza. También la onza es una medida más pequeña, una de las medidas más pequeñas, que si nosotros no tenemos una pesa podemos utilizar 2 cucharadas grandes de las con las que tomamos la sopa para medir 2 cucharadas equivalen a onza. ¿Han visto, por ejemplo, ustedes cuando las personas venden semillas en las calles? Ellos regularmente andan con una balanza y andan con una cuchara. Y cuando uno, por ejemplo, dice cuánto vale la onza de manías, ellos miden 2 cucharadas de manías para poder pesar la onza. Depende de lo que nosotros querramos. Entonces, esta medida se puede medir de esta forma también. Pero después de la onza hay otras medidas muy familiares. 1/4 de libra equivale a 4 onzas, media libra equivale a 8 onzas y 1 libra equivale a 16 onzas. La libra es la unidad básica de las medidas de peso en Guatemala. La medida de libra equivale entonces a 16 onzas y se usa una L para representar la palabra libra. Después de la libra hay medidas mayores que la libra, que también son utilizadas en los mercados o en los lugares donde venden granos o cualquier objeto o producto que necesite ser pesado. Una arroba es esta A, que tiene esta forma que es muy familiar porque la usamos en los correos electrónicos, pero acá está representando la arroba de peso, equivale a 25 libras. Un quintal equivale a 100 libras y una tonelada equivale a 20 quintales. Quizá para ustedes es más familiar estas medidas que el gramo, pero acuérdense que el gramo se familiariza mucho con la medicina, entonces sí lo utilizamos, pero son medidas pequeñas. En esta clase, cuando hablamos de la palabra estimación, quiere decir un cálculo. No es que tengamos en este momento una pesa y que digamos exactamente cuánto puede medir algo. Por ejemplo, podríamos estimar el peso de una persona y uno decir, bueno, es delgada, pesa unas 110 libras, depende de su altura, 150 libras, depende de la altura, o podemos decir, mide 1,50 pero pesa 200 libras, casi que dobla el peso, su cantidad de peso a la medida o a la altura. Entonces esa persona está en sobrepeso. Entonces nosotros sí podemos hacer una estimación. Vamos a hacer una estimación en este ejercicio de cuánto pesarían estos objetos.
Vamos a ver, un oso de peluche. Si es pequeño, podría pesar una media libra, que serían 8 onzas. Una pelota podría pesar, ya con el aire y todo que contiene, tal vez 1 libra. Un canasto de manzanas, bueno, si es grande como en tus comunidades donde hay grandes mercados, los canastos son grandes, podría pesar 25 libras, que equivaldría a una arroba, si es un canasto algo grande. Un libro depende del tamaño y el grosor. Podríamos decir, por ejemplo, que pesa 3 libras. Un peluche de un tigre, ¿cuánto pesará? Si es grande, tal vez pesará unas 5 libras. Aquí hemos estimado, calculado cuál es el peso de estos objetos. Pero ahora vamos a ir, ya como tú eres más grande, eres de 5º grado, vamos a hacer unos cálculos de algunos ejercicios que nos van a ayudar a realizar la estimación de algunos productos. Vamos a pensar en un repostero o en un cocinero. Te podrías poner a pensar cómo harán ellos para cuando preparan alimentos para una fiesta donde hay 100 personas, 200 personas, 15 personas, ¿cómo harán? ¿Será que agarran los costales de frijoles, de arroz, los echan en una olla y dicen, ahí se va, ya calculé cuánto? No, ellos tienen que hacer un cálculo. Por ejemplo, si ellos dicen una persona come 4 onzas de arroz, en 2 personas serían 8 onzas, en 3 personas serían 12 onzas, en 4 personas sería 1 libra. Entonces ellos van haciendo un cálculo de cuánto podrían comer las personas. Entonces dicen, bueno, si en esta fiesta hay 100 invitados, se necesitan, por ejemplo, 25 libras de arroz para que todos puedan comer. Entonces así se hace un cálculo. No es que no podemos estimar en la cocina que podríamos calcular. Bueno, nuestras abuelitas son muy inteligentes y ellas tienen mucho cálculo. Y a veces ellas dicen, yo no mido, yo calculo y con esto alcanza para todos. Pero eso no es lo que siempre se da. Ya profesionalmente, un cocinero, un repostero, debe de saber cómo calcular para que todo le salga bien. Entonces acá yo tengo algún problema. Dice, para un pastel se necesita media libra de harina, media libra de azúcar, 1 onza de pasas, 2 huevos y media onza de royal. Solo recordemos que lo que no se mide en pesos son los huevos. Lo demás yo lo coloqué acá en peso porque es un aproximado de qué son los ingredientes que necesitamos para un pastel. Pero tendríamos que ver, si el pastel es pequeño, no nos va a alcanzar para todas las personas que hemos invitado. Entonces vamos a necesitar hacer 2 pasteles. ¿Cuánto necesita, por ejemplo, para 2 pasteles? Dice que para un pastel se necesita media libra de harina. Entonces, para un pastel, ¿cuánto necesitamos? Muy bien, 1 libra. Tenemos que doblar. Si dice media libra de azúcar, ¿cuántas libras de azúcar vamos a utilizar? 1 libra de azúcar. Si dice 1 onza de pasas, aquí vamos a usar 2 onzas de pasas. Si aquí dice 2 huevos, aquí vamos a utilizar 4 huevos. Si aquí dice media onza de royal, aquí vamos a usar 1 onza de royal. Ahora pensemos si son 3 pasteles, aquí se complica un poco más, porque debemos usar más productos para poder hacer 3 pasteles. Si para un pastel se necesita
media libra para 3 pasteles. Si en 2 pasteles se usó 1 libra, en 3 pasteles, ¿cuánto? Vamos a ver, pensemos. Muy bien, se necesitaría 1,5 libras de harina. Ahora, si aquí dice media libra de azúcar, ¿cuánto necesitamos para 3 pasteles? 1,5 libras de azúcar. Para las pasas dice que vamos a usar 1 onza para un pastel, y si son 3 pasteles, 3 onzas de pasas. Si son 2 huevos en un pastel, en 3 pasteles son 6 huevos. Ahora, si utilizamos media onza de Royal, aquí vamos a usar 1,5 onzas. Y si lo pensáramos en cucharas, ¿cuántas cucharas necesitamos? Necesitaríamos 3 cucharas de Royal. Así es como un cocinero o un repostero va haciendo sus cálculos para no desperdiciar o para que todo le salga exactamente igual. Vamos ahora a unos problemas. En la escuela, dice el problema número 1, en la escuela debo entregar a 8 niños 4 onzas de arroz a cada uno. ¿Cuántas libras de arroz necesito para repartir a todos? Acuérdense que 1 libra cada 1 libra tiene 16 onzas. Entonces, para 4 niños necesitamos 1 libra. Entonces, por ejemplo, acá, si quisiéramos cubrir un niño, son 4 onzas. Si son 2 niños, son 8 onzas. Si son 3 niños, son 12 onzas. Y si son 4 niños, son 16 onzas. Entonces, ¿qué operación matemática tendríamos que hacer para saber cuántas libras de arroz vamos a necesitar? Pensemos muy bien. ¿Qué operación? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Cuál? Multiplicación. ¿Qué vamos a decir? 8 por 4 es igual a 32. Necesitamos 32 libras. Ahora, dice el siguiente problema. Número 2. Si tengo 12 arrobas de frijol, ¿cuántos quintales puedo formar? ¿Y cuántas libras tendré en total? Vamos a ver. Un quintal tiene 100 libras. Y dice que una arroba tiene 25 libras. Entonces diríamos 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100. ¿Cuántas arrobas necesitamos? 4 arrobas. Entonces, si en un quintal hay 4 arrobas, ¿qué operación matemática tendríamos que hacer aquí? 12, muy bien, dividido 4. 12 dividido 4 es igual a, muy bien, a 3. Entonces vamos a formar ¿cuántos quintales? 3 quintales. Y si un quintal tiene 100 libras, entonces 3 por 100, ¿cuántas libras tendríamos? Muy bien, 300 libras. Así es como hemos hecho el cálculo de quintales, libras, arrobas, y hemos aprendido la importancia de las medidas de peso. Quiero recordarte que estas medidas son fundamentales en nuestra vida diaria. Onza, libra, gramos, kilogramos, miligramos, quintales, toneladas. Todo esto es muy importante para poder comprar o vender granos, frutas o verduras. Muy bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón o gel. Y lo más importante, quédate en casa. Hasta la próxima.